En un capítulo anterior hablábamos de los sistemas y de la teoría ecológica, y desde ese marco teórico analizamos algunas situaciones complicadas para tu vida o para tu trabajo. Y hablamos también de cómo liberarnos un poco de este estrés y de la ansiedad o las preocupaciones a través de reflexiones que desemboquen en prácticas concretas. Mientras grababa ese audio, pensé mucho en este hombre del que quiero hablar hoy, que es Abraham Maslow, que es un psicólogo que no tiene nada que ver con esta línea de la que hablamos en el capítulo anterior. Es un psicólogo humanista que desarrolla su teoría justo después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad la desarrollan todos los psicólogos humanistas. Y a diferencia de esta teoría ecológica que se centra en los sistemas, los humanistas se van a enfocar en el individuo y en la autorrealización. Autorrealización, que es una palabra clave en todo lo que vamos a ver hoy. Por esto justamente se los critica, porque se dice que es una psicología muy individualista, que no tiene en cuenta el contexto, los sistemas sociales, los factores culturales, es decir, justamente todo lo que tenía en cuenta la teoría anterior, que hablaba mucho menos del individuo y del desarrollo personal. Así que vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones o a problemas diarios, a esta necesidad de encontrar un poco más de calma en medio de tanto agobio y estrés, pero desde esta perspectiva nueva que te propongo hoy, la de Abraham Maslow y una de sus herramientas fundamentales, la jerarquía de necesidades, conocida como pirámide de Maslow para los amigos. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchas necesidades nuevas para las personas, y la psicología no quedó fuera de este nuevo tipo de búsquedas. Así apareció la psicología humanista, cuyos referentes más importantes o más reconocidos fueron Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow es un autor que se estudia mucho en las carreras de administración de empresas o en las maestrías de administración de empresas, donde yo lo vi por primera vez, porque tiene un desarrollo teórico, una herramienta que resulta sumamente útil para hacer interpretaciones de la realidad laboral, pero también de la realidad personal. Me refiero a esta jerarquía de necesidades conocida como pirámide de Maslow. Lo que propone el autor en esta jerarquía de necesidades es un recorrido, un desarrollo que vamos a hacer los seres humanos en el transcurso de nuestra vida, que parte de las necesidades fisiológicas y termina en la autorrealización. Esto no significa que vamos a pasar por todos los niveles necesariamente. Tampoco significa que cuando alcanzamos un nivel no podemos volver a un nivel anterior. Es más bien una guía por la que podemos interpretar en qué punto nos encontramos y cuál es el siguiente escalón para poder direccionar nuestros objetivos. La pirámide de Maslow tiene 5 niveles. El primero, el más bajo, es el de las necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas son comer, beber agua, estar en un sitio cálido cuando hace frío, poder respirar, es decir, las cosas básicas y elementales que necesitamos para sobrevivir. En este nivel no nos diferenciamos en nada a un animal. Todo es urgente, todo es una necesidad esencial, porque si no la obtenemos, morimos y estamos constantemente en un nivel de supervivencia. El segundo nivel es el nivel de la seguridad. Sentirse protegido, por ejemplo, de los ataques, de la propia muerte, pero también tener seguridad implicaría alcanzar una estabilidad laboral, tener una casa en la que poder vivir,
es decir, lo que nuestra sociedad considera como necesidades mínimas sociales, ya no fisiológicas sino sociales. Son los derechos que se pueden reflejar en una constitución. Este sería el nivel de la seguridad. Luego el tercer nivel es el de la pertenencia y el amor. Aquí vamos a tomar más el aspecto de pertenencia para este análisis y entrarían dentro de lo que es la pertenencia a la amistad, la familia, la comunidad, muchas veces una comunidad religiosa. Todo nuestro entorno más cercano y afectivo, por eso también está la palabra amor aquí. Si lo pensamos desde la empresa, se trataría del entorno más cercano que tenemos en nuestro lugar de trabajo y vemos que estos puntos a veces coinciden con lo que veíamos en el capítulo anterior sobre los sistemas. Aquí estaríamos hablando de un microsistema también. Bueno, entonces amor y pertenencia era eso, nuestro entorno, amistad, familia, comunidad. Y es para Maslow una necesidad, es la tercera de las necesidades. Ahora vamos a explicar un poco más esto. La cuarta, que es la de estima, es la de ser respetado por la comunidad o por uno mismo también. Es este nivel en el que deseamos obtener un reconocimiento por algo que estamos haciendo bien. Y el quinto nivel es el de la autorrealización. Ser sincero con uno mismo, desarrollar el potencial singular propio, dice el texto, a la vez que se respetan los de toda la humanidad. Recordemos que estamos dentro de la psicología humanista y para la psicología humanista, todas las personas tenemos el potencial de alcanzar la autorrealización. No quiere decir que lo vayamos a alcanzar, pero sí que tenemos el potencial para realizarlo. Y en esto no se diferencian mucho de las religiones, de las propuestas de las religiones, que para mí son completamente válidas. Todos tenemos el potencial de alcanzar un máximo estado de desarrollo o de autorrealización, como dicen los autores. Lo que pasa es que no podemos llegar a ese punto sin pasar o sin resolver todas las necesidades previas. Cuando queremos saltar de un escalón, no al inmediatamente siguiente, sino al que viene después, estamos cometiendo un error, porque tenemos que satisfacer, o mejor dicho, resolver los desafíos que nos plantean las necesidades del escalón previo para poder pasar al siguiente. Vamos a ver esto con ejemplos. El primer escalón, el de las necesidades fisiológicas, es el que vive una persona que lamentablemente no tiene un lugar donde dormir, no tiene un trabajo. En el mundo occidental, aunque hay muchos ejemplos de estos, no son los que abundan, pero hay muchos países en el mundo donde las personas se levantan cada día a buscar la comida de ese día para ellos mismos y para sus hijos. Este nivel de necesidad es tan imperioso que no te permite nunca pensar en ninguno de los niveles superiores. Por eso en este nivel nos parecemos a cualquier otro animal salvaje. Nuestros perros o gatos que tenemos en casa viven mucho mejor que una persona que esté en este nivel de necesidad, porque debe obligatoriamente esa persona salir a conseguir esos recursos. Entonces su mente no tiene espacio para pensar en la seguridad de sentirse protegido o en conseguir una estabilidad laboral, porque no hay un trabajo a la vista. Todo lo que tiene a la vista es la comida que tiene que conseguir para el día. Este es el nivel más bajo de todos, el de la necesidad fisiológica, y no creo que en nuestro trabajo, en nuestro día a día nos toque pasar por esto. Afortunadamente en las sociedades occidentales tenemos estas necesidades medianamente cubiertas. Muy mal nos tendría que ir para que estemos en ese punto tan bajo. Nosotros más bien nos empezamos esta pirámide en el segundo de los escalones, que es este nivel de la seguridad. Es el nivel en el que, por ejemplo, podemos padecer la pérdida de un trabajo o la falta de un trabajo estable. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por estas situaciones. Esto se traspola también a todos los aspectos de nuestra vida. Podríamos hablar de inseguridad en las relaciones personales. Me refiero a la falta de seguridad o de estabilidad, no a ser inseguros, sino a no tener una estabilidad, una consolidación de una relación. Y en lo laboral se ve en la falta de permanencia en una empresa, el cambio permanente de trabajo, no tener los ingresos que nos garanticen poder comprarnos una casa, poder pagar un alquiler, poder mantener una familia. Esto sí que se ve
en nuestras sociedades y es siempre tema de debate, sobre todo cuando hay elecciones y los políticos se ponen a realizar promesas. Y nosotros podemos pasar, y hemos pasado todos de alguna manera, atravesaremos este nivel. ¿Qué pasa en este nivel? Que tenemos que buscar abierta y expresamente esa consolidación. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque si no buscamos en este momento esa consolidación, vamos a enfocarnos en el trabajo, tener un trabajo estable, podemos cometer errores por tomar decisiones creyendo que estamos en un nivel en el que no estamos en realidad. Te voy a poner un ejemplo. No tienes trabajo, te cuesta encontrar un trabajo desde hace tiempo, por lo tanto tus finanzas personales van muy mal. No puedes emprender porque no tienes la posibilidad de invertir o de desarrollar un negocio, incluso de pensar un negocio porque estás bastante agobiada por tu situación personal y te enfrentas a, pongamos, 2 entrevistas de trabajo. Cada uno de esos trabajos te realiza una oferta. En uno de esos trabajos se te propone un sueldo más bajo que en el otro, pero este sueldo más bajo te lo está proponiendo una empresa que tiene mucha estabilidad porque tiene muchos años en el mercado, que no tiene rotación de personal prácticamente y que te propone un recorrido de largo plazo. Por otro lado, la otra empresa te ofrece un salario que a lo mejor es el doble de este, pero no te dicen nada sobre la continuidad, sobre la garantía de poder mantener ese trabajo en el tiempo y demás. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar conservador, pero quiero poner un ejemplo claro para que entendamos el tema de los niveles, de las jerarquías de necesidades. Entonces te encuentras ante las 2 ofertas, una por supuesto mucho más tentadora, y puedes optar más fácilmente por esta, la que te ofrece más dinero. Sin embargo, si interpretas el nivel en el que estás, en estas jerarquías, que estás en el segundo de los niveles, la seguridad, buscando seguridad, podría llegar a tomar una decisión más conservadora y decir, voy a quedarme con el trabajo que me ofrece menos dinero, pero que con ese dinero ya puedo pagar mis gastos mensuales y ordenarme hasta que pueda alcanzar una estabilidad mayor y hacer carrera en esta empresa o ya después dar un salto a la siguiente. Si eligieras la otra, pueden pasar 2 cosas. Te puede ir muy bien, pero también te puede pasar que te hayas dejado engañar por los escalones superiores. Por ejemplo, el de sentirte respetada o respetado porque estás cobrando un sueldo mayor. A lo mejor tienes un entorno de amigos que están trabajando bien, que ganan mucho dinero o que ganan cierta cantidad de dinero y te quieres igualar a ellos. Este es un cuarto nivel de estima, la necesidad de ser respetado. También estaría el tercer nivel involucrado, el de la amistad, familia, comunidad, es decir, tener pertenencia a esa familia. Es decir, estás tomando una decisión en el segundo nivel basándote en tu deseo de estar en el tercero o el cuarto. Esto puede ser un error. Desde el punto de vista de las decisiones, aunque parezca más conservadora, la decisión que te permite afianzar el nivel de seguridad podría ser mucho más beneficiosa. Porque no se trata aquí que una vez que tú alcanzas el segundo nivel de esta jerarquía de necesidades, te quedas ahí para siempre. Todo lo contrario. Tienes que consolidar ese nivel, superar esas necesidades para poder pasar al siguiente. Si no consolidas las soluciones, diríamos, a esas necesidades, si no te impones a esas necesidades, entonces vas a estar siempre en una posición de debilidad, porque tranquilamente en esa empresa que te ofrecían un sueldo mayor, mañana te dicen que las condiciones han cambiado y que no puedes seguir en la empresa y vuelves a caer al nivel, casi al nivel más bajo, porque ahora otra vez no tienes continuidad laboral. Así que si tomas conciencia que estás en el segundo nivel y eliges la oferta que te paga menos, pero que te asegura una estabilidad, a partir de alcanzar esa estabilidad puedes empezar a construir tu próximo paso, el próximo paso que vas a dar. Y a lo mejor te viene muy bien tomar esta decisión para, por ejemplo, achicar tus gastos o cambiar el tipo de hábito, incluso cambiar el tipo de amistades si tus amistades te llevan a gastar más de lo que tienes y no tienen contemplación en que estás pasando por un momento diferente al de ellos. Entonces, bueno, todas estas reflexiones las puedes hacer cuando tomas conciencia del lugar en el que estás en esa pirámide.
Y aquí pasa algo muy bueno, que el tercer nivel, el cuarto y el quinto, ya no tienen prácticamente en cuenta el tema económico. Para Maslow, aunque el tema económico va a ir siempre de la mano del desarrollo personal, no está puesto en el centro. Una vez que superas el segundo nivel, ya empiezas a enfocarte en otro tipo de emociones, por llamarlo de alguna manera. Tienes el amor y la pertenencia en el tercero, la autoestima o la estima, el respeto de los demás y de ti mismo en el cuarto, y la autorrealización en el quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que has consolidado ese, por ejemplo, trabajo inicial y que ya llevas un par de años en la empresa en la que habías entrado y que tienes una solidez, que tu presencia ante una entrevista de trabajo cambia, que tu actitud ante la vida cambia, porque consolidarse en un trabajo le da a uno una seguridad y sobre todo una posibilidad de reflexionar y de crecer que nunca podrías tener cuando estás constantemente buscando o cambiando de trabajos. Entonces ahí sí ya puedes dar el salto y decir, bueno, ahora quiero enfocarme, por poner un ejemplo, ahora me voy a enfocar en un trabajo en el que gane lo mismo pero que tenga más tiempo para dedicarle a mi familia, o en un trabajo que gane más a partir de la consolidación de este momento laboral que ya he logrado. En este caso podría seguir en el mismo nivel de la seguridad, pero ya con más beneficios. Entonces podrías enfocarte en los niveles superiores, ya no desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista social. ¿Qué es lo bueno de esta teoría? Que, como te decía antes, los humanistas entienden, los psicólogos humanistas entienden que todos tenemos el potencial de alcanzar la autorrealización. Entonces habría en nuestro interior un impulso que nos lleva constantemente hacia esa autorrealización. Así que si nosotros vamos afianzando los niveles, ese impulso nuestro naturalmente nos irá haciendo ascender en esta escala, buscando este ascenso en esta escala que no se parece en nada a un ascenso en una escala social. No tiene ninguna relación con eso. Es un ascenso en una escala interior, de maduración interior de la personalidad. Y a lo mejor en este punto dices, sí, veo claro lo que estás diciendo, o me parece que lo que estás diciendo es una tontería, lo aceptaré, pero también puede que no le encuentres mucha conexión con tu mundo laboral. Así que te voy a poner algún ejemplo que he vivido. Recuerdo que una vez un jefe de ventas estaba tratando de motivarnos a los vendedores que tenían en ese momento como parte de su equipo. Y hablaba mucho de la pertenencia a una empresa como en la que estábamos trabajando, que era una muy buena empresa, y a todos los valores que tenía esa empresa y a todas las compensaciones que esa empresa daba, no solo a nivel de prestigio, sino en cuanto a compensaciones externas a lo que era el salario ya, como ser una medicina prepaga, o premios determinados, o salidas a algún lugar, hacer algo interesante y demás. Y cuando refería a todas estas cuestiones para motivar a su equipo, parte de ese equipo no estaba motivándose y era imposible que estuviera motivado. Y el jefe de ventas no conocía esto porque no conocía a sus empleados. No sabía por qué situación personal estaban atravesando. Yo, que tenía algún amigo dentro de este equipo, sabía que por lo menos había 2 personas que estaban pasando por un momento familiar muy difícil, y que la relación que tenían, familiar me refiero a temas económicos, y la relación que tenían con la empresa, por todo este proceso que acarreaban y que los hacía llegar a su lugar de trabajo con peor predisposición, mal dormidos, con ansiedad y demás, la relación que tenían con la empresa en ese momento no era la mejor. La empresa no los valoraba y ellos a su vez no se sentían valorados y sentían todo el tiempo que su puesto estaba en constante peligro y que bastaba una mala venta o un mes que no se cerrara bien para que quedaran afuera de la empresa. Entonces no hay ninguna posibilidad de motivar a un equipo con compensaciones de un tercer o cuarto nivel de esa jerarquía cuando algunas personas de ese equipo están instaladas en la segunda jerarquía, la de necesidad de la seguridad, y no la tienen resuelta. ¿Qué habría que hacer en un equipo de ventas
En este caso puntual, entender primero en qué momento personal está cada una de las personas. Y segundo, para motivar a esa persona, la mejor manera de motivar a una persona es entender el momento en el que está, en qué lugar de esa jerarquía se encuentra y proponerle acciones para que resuelva esas necesidades de ese nivel. En el caso de estas dos personas que la estaban pasando muy mal, había una de esas dos personas que era muy valiosa y que era muy recuperable. Entonces con esta persona se podría haber trabajado de una manera muy enfocada. El jefe de ventas podría haberla acompañado y protegido de un posible despido hasta que se consolidara y pudiera demostrar en la práctica que realmente era buena y valiosa. Para eso tendría que haberle dado ciertas seguridades para que esta persona pudiera ver que en ese segundo nivel, el de la seguridad e inseguridad, en el que estaba atrapado, podría tener una resolución dentro de la empresa. Eso es infinitamente más motivador para esta persona. Esa persona se va a dejar la piel por ese trabajo, va a competir, va a pelear y además se va a sentir mejor. Eso es mucho más motivador porque encuentra una motivación interna en la persona que hacerle propuestas de un tipo, de un nivel que está muy por encima de lo que esa persona está pensando ahora. En ese grupo también había una persona más joven, sin ninguna responsabilidad, que vivía con los padres, a la que le iba relativamente bien el tema de la venta, y a esta persona sí valía la pena hablarle de esas compensaciones. O que un fin de semana la empresa nos iba a llevar de viaje a tal lugar para hacer tales excursiones y para ver tal cosa. Esa persona sí que se motiva con esos temas. Este es otro tema apasionante de la motivación, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde fuera para que una persona se motive? Mi respuesta o mi experiencia es que podemos hacer muy poco, pero a la vez podemos hacer mucho. Como te contaba recién en este ejemplo, la mejor manera de motivar es empatizar. Para empatizar con esa persona, primero tenemos que conocer qué está viviendo, qué está pensando, qué está sintiendo. Y esta pirámide de Maslow de las necesidades nos permite ubicarnos a nosotros y ubicar a los demás. Hay veces que nosotros estamos pasando por un mal momento, estamos ubicados en esta pirámide en un lugar que no nos satisface y que no nos deja para nada cómodos. Entonces somos nosotros mismos los que tenemos que decidir cómo movernos y cómo actuar en relación a los demás. Porque puede pasarte que ahora tú seas el jefe de ventas y que sientas que tu puesto está en peligro. Entonces cuando hables con tu equipo de venta, tienes que tener en cuenta lo que está pasando internamente en ti, porque si no vas a hablar desde un lugar de miedo o de temor, intentando motivar un equipo que no se va a motivar nunca con tu discurso. Antes de analizar otro caso, quería comentar que cuando veas esta pirámide de Maslow, que te invito a que la busques, para que veas cómo está estructurada, seguramente no te aparezca de la forma en la que yo la estoy contando. Porque a mí también cuando me la explicaron en una clase, me acuerdo que lo que se hizo fue una síntesis un poco más simple de lo que yo estoy diciendo. Se hablaba de como que fueran compartimentos estancos. El primer nivel, necesidades fisiológicas, el segundo, seguridad. Entonces te dicen que primero resolvemos estas necesidades fisiológicas como el hambre o nuestros deseos, y una vez que están satisfechos pasamos a la seguridad y ahí ya nos empezamos a meter en temas de trabajo y demás. Para mí no es tan así. Para mí se trata de escalones que uno va subiendo, pero no deja de ser una metáfora. Lo que ha construido Maslow es una metáfora. Entonces, cuando pasamos al siguiente nivel, acarreamos todo lo que traemos del nivel anterior. Subimos un escalón, un peldaño, pero tenemos interiormente todas esas necesidades resueltas, pero necesidades al fin fisiológicas, por ejemplo en el nivel de seguridad. Y seguimos teniendo las necesidades de seguridad cuando pasamos al nivel de pertenencia, que es el tercero. Por eso, aunque estén resueltas las necesidades, siguen estando presentes. Y puede pasar que un cambio del medio ambiente, un cambio de nuestra situación de cualquier tipo,
o incluso un cambio interno nuestro muy poderoso, como puede ser una enfermedad o una transformación profunda de nuestras ideas, nos haga volver al escalón anterior o subir al inmediatamente posterior. Es, desde mi punto de vista, una relación dinámica la que existe entre estas jerarquías de necesidades y no, vuelvo a repetir, esta idea que se presenta cuando uno ve esta pirámide o cuando te la explican de compartimentos estancos, que bueno, he resuelto el primero, entonces paso al segundo y ya está. De esta manera se puede entender también que cuando se llega al punto más alto, el de autorrealización, esta autorrealización no está separada de las necesidades fisiológicas, porque si no parece que uno va ascendiendo en la pirámide y cuando está en el nivel de autorrealización solamente va a pensar en temas espirituales y nada más lejano de la realidad. Yo creo que ningún autor, con la jerarquía e inteligencia que tienen estos autores que estamos tratando aquí, podría ser tan ingenuo de hacer un planteo de este tipo, ¿no? Sin embargo, cuando uno escucha o se informa sobre los comentarios que hay sobre esta pirámide, muchos de los comentarios que hay, más los que están aplicados a la empresa, caen en esta simplificación o en este simplismo porque es algo relativamente fácil de entender de una primera mirada. Pero para mí, esa simplicidad con la que se lo entiende nos lleva a cometer muchos errores. Y ahora quería mostrarte esta relación que existe entre estos niveles con un caso, podríamos decir un caso de éxito. Una persona que alcanzó cierta realización, pero como vas a ver, no se trata de convertirse en un santo ni en un Buda. En realidad se trata de la vida misma manifestándose de otras maneras en la medida en que va madurando esta persona en su desarrollo. Voy a cambiar algunas situaciones y el nombre de la persona porque es una historia real y le vamos a llamar Dani, que cuando yo lo conocí hace bastante tiempo, ya casi 20 años, vivía casi en la pobreza. Vivía con un amigo que le prestaba una parte de la sala, del comedor para poder dormir y como no tenía dinero y su amigo también tenía muy poco dinero en ese momento, se tapaba con las cortinas de la casa. Es decir, la casa tenía unas cortinas que estaban ahí cuando la alquilaron y se tapaba para dormir con esas cortinas. Pensándolo hoy, digo, tenía tan poco que no le alcanzaba ni para comprarse una manta que hoy vale 3, 5 euros. No tenía ni siquiera para eso. Luego me confesaría que muchas veces cuando salía a buscar trabajo o cuando caminaba buscaban los contenedores de basura. Buscaban los contenedores algo que le pudiera servir. Y de hecho en estos contenedores de basura encontró una camisa muy bien planchada y limpia, blanca con cuellos azules. La recuerdo muy bien. Con la que fue a una entrevista en la que consiguió un trabajo. Ese día fue de mucha felicidad para Dani, pero todavía le quedaba por transcurrir todo un mes en el que no tenía dinero para sobrevivir, así que fue bastante duro empezar porque le faltaba incluso hasta ropa para vestirse e ir a trabajar. Sin embargo, sacó adelante este mes con mucha pasión, mucho esfuerzo, mucha voluntad y se metió ya en el segundo mes con un sueldo en el bolsillo. Y aquí la cosa empezó a cambiar. Si piensas la situación en la que estaba esta persona, ves que no estaba como una persona vagabunda que no tiene nada para comer. En realidad tuvo un amigo que le prestó una casa. Estaba al límite. Comía todos los días, pero estaba muy cerca de estar en el escalón más bajo de la sociedad. Hay otros países, como hablábamos antes, donde estos niveles son mucho más intensos y profundos y realmente la persona tiene que salir a buscar comida a diario, no puede salir a buscar un trabajo. Por eso vemos que el primer nivel con el segundo tiene mucha más interrelación de la que parece a simple vista con esta pirámide donde primero tenemos necesidades fisiológicas y después seguridad. Entonces, Dani de esta manera empezó a trabajar. Nunca había trabajado en el sector inmobiliario, pero se empezó a formar, era una persona inteligente, es una persona inteligente, y no le costó demasiado entender de qué manera tenía que actuar para que su venta empezara a ir bien. Hizo los cursos que le recomendaron,
hizo todo el trabajo de calle que le recomendaron, un trabajo muy duro, los horarios son bastante intensos en el sector, se trabaja todos los días, incluidos los sábados, a veces doble turno los sábados también. Así que, bueno, se puso a trabajar y no tardaron en llegar los primeros éxitos porque realmente era una persona que sin quererlo había quemado las naves. Este dicho define muy bien la situación de Dani. Lo de quemar las naves viene históricamente, si no me equivoco, de Hernán Cortés, que se cuenta que quemó las naves para que sus soldados no pensaran en la huida durante la batalla. Entonces no les quedaba más opción que ganar esa batalla porque no tenían naves para regresar. Es una comparación muy interesante para algunos momentos de la vida y es una reflexión que también vale la pena. Creo que no es exactamente así la historia, pero sí es el saber popular que quedó sobre el dicho este de quemar las naves. Entonces, quemar las naves, no tengo nada detrás, solamente puedo mirar para adelante. La voluntad y el ímpetu que nace de una persona que no tiene dónde mirar cuando vuelve su mirada hacia atrás es enorme. Entonces, Dani avanzó mucho más rápido que la mayoría de los chicos que en ese momento estaban intentando vender pisos. En unos meses se consolidó su situación y ya pasó a tener un contrato indefinido. Con este contrato pudo alquilar un pequeño piso en el centro de Madrid y ya se pudo mudar solo. Entonces, en este momento ya había resuelto su segundo nivel. Primero resolvió el primero cuando consiguió este trabajo y empezó a tener a diario esa satisfacción de las necesidades fisiológicas. Ahora, con un contrato más estable, con un alquiler, con un lugar seguro donde habitar y donde estar, un lugar que le da protección, que es su refugio, no solamente en seguridad a nivel de nadie me va a venir a atacar a este lugar, que en nuestra sociedad prácticamente eso no es un peligro de los que nos acechan, pero sí un lugar como refugio en el cual uno se puede retirar y decir aquí estoy tranquilo, aquí puedo leer, aquí puedo descansar, aquí puedo hacer lo que me plazca porque es mi sitio. Y esto consolidaría este segundo nivel. Entonces, cuando uno tiene asentado este segundo nivel, según la psicología humanista y según Maslow, está este impulso interno que te lleva a seguir ascendiendo en esta jerarquía y ahora vas en búsqueda de el amor y la pertenencia. En la historia esta que estoy narrando de Dani, esto se va a ver poco tiempo después porque sus ventas van muy bien y el franquiciado de este local lo convierte como en una especie de gerente de ventas o jefe de venta y a la vez encargado de este local porque su jefe tenía varias franquicias de esta marca, entonces queda como encargado, pero un encargado con un perfil sumamente comercial. Entonces la primera de las acciones que va a tomar Dani aquí es cambiar la política de contratación que tenía el dueño de esta franquicia y le da la libertad para hacerlo. ¿Cuál era la política de contratación de esta empresa y en particular de este dueño de franquicias? Que los comerciales, como le duraban tan poco, porque pagaba poco y el trabajo era tan exigente, no se preocupaban mucho por el perfil. Directamente contrataba en cantidad. Durante los primeros meses prácticamente no les pagaba nada, porque si no conseguían una venta no cobraban. Y lo que hacía esta gestión del comercial era que solamente sobrevivieran los que eran muy duros o que tenían condiciones particulares como las de Dani. Entonces lo que vio Dani, que fue muy interesante y muy inteligente al apreciar esto, es que de este filtro prácticamente solo había sobrevivido él y que los comerciales que entraban, dentro de los comerciales que entraban, había algunos que tenían muy buen perfil y se desperdiciaban y otros que no merecían la pena ni siquiera contratarlos. Entonces que se desperdiciaba energía en algunos. Imaginemos la formación, el acompañamiento a las rutas de trabajo y toda esta cuestión que tiene la formación comercial, pero por otro lado con los buenos se invertía demasiado poco tiempo. ¿Qué hizo Dani entonces? Trató de encontrar en el mercado gente que tuviera un perfil parecido al de él cuando entró en la empresa. Esto a algunos le puede sonar mal, lo entiendo, porque pueden decir que en realidad lo que habría que hacer es aumentar el salario, que todos ganen bien desde el principio, que se formen. Pero la realidad de la vida no es esa. La realidad es que muchas veces si uno implementa todos esos procesos
antes de empezar a rodar no tiene ninguna empresa, prácticamente no puede arrancar su negocio. Entonces hay muchos sectores, como por ejemplo el inmobiliario es uno que afortunadamente ha evolucionado mucho, pero por ejemplo la telefonía es otro, en el que hay mucha precariedad de contratación de comerciales porque hay una rotación muy rápida. Aquí se podría hablar horas y hacer salvedades y decir, bueno, esto se podría mejorar, esto no se puede mejorar porque son condiciones del sector que sí o sí vamos a tener que transitar. Por ejemplo, si decidimos que la venta que se tiene que hacer es presencial en los polígonos, eso es inevitable, aunque haya muy buena tecnología para hacer hoy teleconferencias. Entonces, voy a dejar de lado todos estos matices y me voy a centrar en los hechos concretos, pero que sepamos que hay muchos matices. Entonces, intentó empezar a contratar personas más parecidas a él. Bueno, primero que pensó fue en sus propios amigos que atravesaban situaciones similares. Entonces incorporó, recuerdo, a 4 de ellos. 3 no funcionaron, pero uno funcionó muy bien. Y ese se convirtió en su mano derecha dentro de la empresa. Y así siguieron sumando a personas que fueron consolidando poco a poco un equipo. Y cuando tuvo ese equipo medianamente armado, eran 6 personas, ocurrió algo importante. La empresa decidió organizar un torneo de fútbol que organizaba algunos años, sí y otros no. Nadie le prestaba mucha atención. Lo que decidió Dani fue que este torneo se jugaba en 5 o 6 meses para adelante, que su oficina iba a entrenar para jugar ese torneo. Y aquí tenemos ahora de repente un grupo de gente que se está juntando luego de trabajar para entrenar y prepararse para un evento deportivo. Solamente uno de los 6, una persona de los 6 no quería jugar y la nombraron entrenadora. Entonces esta persona tenía la obligación de estudiar actividades físicas que beneficiaran la evolución deportiva del resto del equipo. Por lo tanto, seguían siendo un equipo, los 6 estaban participando y involucrados al 100% en esta práctica deportiva. Y así, casi sin darnos cuenta, lo que tenemos aquí es un grupo de pertenencia, que ya no solamente trabaja juntos, sino que se apoya mutuamente y que se encuentra en otro ámbito donde a lo mejor el mejor vendedor no era el mejor jugador de fútbol y un vendedor regular jugaba bien y le daba apoyo al otro. Dani me contó que 2 de sus vendedores, de estos 6 que eran en ese momento, no estaban avanzando bien en ventas, pero eran personas comprometidas, que el dueño de las franquicias quería cambiarlo por otros, echarlos, para intentar incorporar gente que funcionara bien, y que él le pidió que se los dejara hasta el torneo de fútbol. Esto fue algo súper interesante de ver y de analizar. Entonces habló con estas dos personas y les dijo cuál era la realidad, que no estaban vendiendo bien, pero que él los iba a apoyar para que llegaran hasta el torneo de fútbol y que en ese transcurso tenían la oportunidad de generar mejores negocios y de aprender a vender. La consecuencia de esto fue que en ese tiempo estas 2 personas evolucionaron mucho, el proceso normal de reemplazarlos por otro no se implementó y Dani pudo consolidar su equipo, tanto que cuando fueron a jugar, esto ahora parece raro porque afortunadamente muchas personas empezaron a entrenar, pero hace 20 años no era tan común. La mayoría de los equipos tenían jugadores con sobrepeso sin entrenar y demás. Por lo tanto no les costó mucho ganar el torneo. Y de repente este grupo que había consolidado esa seguridad laboral para todas sus partes, para todos sus componentes, y que por estar unidos pasaron al nivel 3, el nivel de la pertenencia, del amor, de la relación, de la confraternidad interna, ahora por primera vez recibían también un respeto externo, que sería el 4.º nivel de la pirámide. Y si estás pensando que este respeto no es tan valioso porque se dio por un triunfo deportivo y no por un triunfo de las ventas, tengo que decirte que te estás equivocando. Porque en realidad el respeto que se gana hacia una persona parece transferirse hacia todos los aspectos de la vida de ella o de ellos en este caso, porque eran un grupo. El premio al campeón se lo dieron en la convención anual de la empresa, recibieron el aplauso y el reconocimiento de todos y muy pronto ese equipo de ventas se convirtió en uno de los mejores equipos de ventas de la compañía. Y ahora sí se ganaron el respeto también por su buen desempeño. Pero estamos en el nivel 4.º
Y hay un quinto nivel que Maslow puso ahí un poco para provocarnos, que es el de la autorrealización, y que parece algo místico, y te dije antes que no era un nivel místico. ¿Cómo se manifiesta el nivel de la autorrealización en una persona exitosa? En el caso de Dani, por ejemplo, se manifestó en su vocación por ayudar a otras personas que estuvieran pasando malos momentos económicos a incorporarse en una empresa, y terminó participando activamente en todos los cursos de formación de su lugar de trabajo. Participando me refiero a dictar esos cursos y a ser un poco la persona que llevara adelante y que condujera a los nuevos participantes. Esto que no le generaba una ganancia personal y que hacía por pura vocación y por haber pasado por el lugar en el que estaban las personas que se iban incorporando a la empresa. Esto sí que se puede percibir como uno de los elementos de la autorrealización de Maslow, porque aquí de lo que se trata es de dejar de pensar en nosotros todo el tiempo, poniéndonos en el centro de nuestras actividades y empezar a mirar un poco por los ojos de los otros, tener más empatía y entender cuál es el sufrimiento ajeno para contribuir a que esa persona también vaya avanzando por esta jerarquía que más de necesidades, como ves, es de resolución de esas necesidades. Y por cierto, el guardarropa de Dani es hoy la envidia de cualquier persona que se dedique a la moda y que quiera tener un espacio para cambiarse y para encontrar la ropa adecuada para ponerse cada día. Sin embargo, dentro de uno de sus cajones, perfectamente limpia y planchada, sigue teniendo aquella camisa blanca de cuello azul que recogió de la basura. Para finalizar, me interesa recordar que esto es una herramienta y como herramienta teórica, esta jerarquía de necesidades siempre nos puede ayudar o guiar a resolver situaciones de la vida real. En este caso, como ves, estamos poniendo mucho el acento en nosotros mismos, por eso a esta filosofía, a esta psicología se la tildó de individualista. Lo que yo creo es que no tenemos que quedarnos nunca con estas críticas que se le hacen a las teorías desde afuera y seleccionar las herramientas que puedan servirnos para ayudarnos a pensar un campo como el del trabajo o las ventas, que a veces están algo escasos de este tipo de instrumentos. Cuando un instrumento, una herramienta como esta jerarquía de necesidades de Maslow resuena con tus inquietudes, bien vale la pena que reflexiones sobre ella y que trates de aplicarla a tu día a día para tener una vida un poco mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.